Buenas noches para todos, espero que se encuentren bien, seguramente en casa, para variar, después de tanto tiempo. Pero bueno, siempre es una gran alegría poder compartir los días domingos y tener nuestra reunión en casa, ya que ahora no podemos estar en el templo, en el edificio. Dios nos ha permitido poder estar en casa para poder compartir, para poder charlar. Y estoy contento porque, bueno, muchos amigos y muchas familias amigas han asistido a esta reunión para poder compartir juntos. Y eso está bueno, es maravilloso, porque nos damos cuenta de que todos, absolutamente todos, necesitamos siempre una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Cuando prendemos la tele y escuchamos las noticias, la verdad que lo que menos nos dan es esperanza, ¿no? Y no dejamos de lado de que es una realidad que se está dando y que se está viviendo en el mundo, pero también tenemos que ver que hay otra realidad, y esa realidad es el amor de Dios, la esperanza que tenemos en Él, las promesas que tenemos en su palabra, y en ella, en la Biblia, encontramos nosotros muchas promesas. Y no solamente habla de que tenemos que sabernos o conocer las promesas de Dios, sino poder alcanzar las promesas de Dios. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, dice que los hombres de fe, las mujeres de fe, alcanzaron las promesas. ¿Qué es alcanzarla? Es justamente poder atraparla, vivirla y disfrutarla, ya que puedo yo conocer de una promesa, saber de una promesa y no haber disfrutado o alcanzar esa promesa. Hoy quiero compartirles a todos ustedes algo que a mí me hizo pensar en este tiempo. Cuando hablamos de ganancia, creemos nosotros que son todas aquellas cosas que traen un gran beneficio para nosotros. Es decir, hemos ganado algo, lo hemos logrado y decimos, esto es un beneficio. Es verdad que hay ganancias que son un gran beneficio, pero hoy yo quiero hablarles de ganancias que traen grandes pérdidas. Y por allí es como que suena un poco contradictorio. Traiga pérdida. Bueno, todo depende del concepto que nosotros podamos entender como ganancia. Y no estoy hablando de dinero o de bienes en este momento. Estoy hablando de actitudes o de pensamientos que nosotros creemos que son muy buenos y que creemos que son una ganancia adquirida a través de los años. Pensando en esto, ganancias que traen pérdidas, me fui a la palabra de Dios, como siempre, y en el libro de Proverbios, en el capítulo número 6, en el verso número 16 y 17, Dios nos da algo que es muy interesante, que nosotros podamos compartirlo en esta tarde. Y dice que hay 6 cosas que Dios aborrece, y 7 abomina su alma. La primera, dice, los ojos altivos. Segundo, la lengua mentirosa. Tercero, las manos que derraman sangre. En cuarto lugar, el corazón que permanentemente tiene pensamientos inicuos. En quinto lugar, los pies presurosos que corren para poder hacer el mal. En sexto lugar, el testigo falso, es decir, el que habla mentiras. Y en séptimo lugar, el que siembra discordia entre los hermanos. Bien, por allí, si nosotros pensamos en esto, decimos la verdad que es bravo, ¿no? Es algo cierto. Pero lo más difícil es poder reconocer y aceptar que quizás muchas de estas cosas son parte nuestra todavía. Y que a través de esas cosas, a través de esto, hemos logrado algunas ganancias. Y entonces me pongo a pensar y digo, ¿realmente son ganancias o son pérdidas para mi vida? Fíjense ustedes que con la lista de las cuales, con la cual Dios acá comienza y empieza diciendo qué es lo que a él le desagrada y aborrece, son los ojos altivos. Bueno, ¿qué es la altivez? La altivez es el orgullo y es la soberbia y tiene muchos primos hermanos que están en la misma familia. Cuando pensamos de la altivez, es algo que nosotros tenemos como seres humanos, mucho orgullo, y que por allí creemos en nuestra postura de que es una ganancia, de que es algo que es tan mío y que a través de eso yo he logrado un montón de cosas. La pregunta es, ¿será así? ¿Será cierto que a través de la altivez y de a veces de haber sido una persona soberbia y orgullosa he logrado muchas cosas?
o bien he perdido muchas más de las que yo me puedo imaginar. Pero cuando comienzo a hablar de este tema, me llama mucho la atención, porque todo esto que estamos viviendo a nivel mundial ha llevado a que muchas personas con ojos altivos, poderosos y llenos de soberbia, se tuvieron que dar cuenta realmente de la pobreza tan grande que tienen al tener que huir de algo que es invisible. Encerrarnos, aislarnos y tener una cuarentena a través de algo que nosotros no nos imaginábamos que iba a pasar. Y ahí nos damos cuenta de cuán pobres somos y nos damos cuenta de que cuántas cosas para nosotros realmente creíamos que eran ganancias, hoy son una pérdida. Porque ninguna de ellas nos han ayudado para poder avanzar y salir adelante en esta situación. El apóstol Pablo, en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, en el verso 7, dice: quiero compartirles algo. Yo tenía muchas cosas que para mí eran ganancia, pero ahora las estimo como pérdida para poder ganar el amor de Cristo. Es decir, ¿a qué le llama Pablo acá que muchas cosas para él eran ganancia? Él había logrado muchas cosas en la vida. Era un hombre que había prosperado mucho, que había estudiado, que tenía grandes títulos, que tenía muchas conexiones y demás. No quiero que se malentienda. Tener muchos amigos, tener buen trabajo, el haber prosperado, el haber logrado muchos títulos, el haber estudiado y demás, es muy bueno. El problema es cuando yo eso lo pongo en un lugar tan importante en mi vida que pasa a ser de tanta ganancia que eso mismo me separa de lo más importante. Es decir, cuando eso que yo creo que es lo más importante para mí me ha separado de lo que más amo y de aquellos que más me aman. Cuando esa postura de decir, esto es mío, esta es mi ganancia, esto es lo que yo logré, me tendría que poner a pensar si eso no me está hoy separando de aquellas cosas que realmente amo. Entonces pasan a ser una pérdida, porque me quitan tiempo con la familia, me quitan tiempo con las personas que más me aman, me quitan tiempo con la gente que realmente me necesita y estoy tan absorbido en una postura, pero tan independiente, tan mía, que me he dado cuenta entonces que lo que he logrado en la vida, muchas de ellas que consideraba que era una pérdida, una ganancia, pasaron a ser pérdida para mí. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, Dios dice que Él aborrece la persona soberbia. Y la soberbia es algo que nos separa del amor de Dios y del milagro de Dios para nuestra vida. La palabra de Dios dice en varios lugares, pero por ejemplo, acá mirando el libro de Santiago, que Dios resiste al soberbio, pero le da gracia al humilde. La palabra gracia allí es regalo. Es una palabra que viene de la palabra griega como carisma, carismatá. Es un regalo. Nosotros tenemos salvación por gracia. Dios nos da todo lo que necesitamos, no porque lo podamos merecer, sino porque es un regalo. ¿Y a quién Dios le da ese regalo? ¿Al soberbio? No, porque la altivez Él la aborrece, sino al humilde, a la persona humilde. Y quiero hablarles de una historia que me bendice mucho y seguramente a vos te va a bendecir un montón, y es la historia de un hombre que era muy importante, era general del ejército sirio. Era un sirio, un hombre muy reconocido, un hombre muy preparado, muy capacitado. Era una persona que había logrado grandes victorias en la vida, había logrado muchas ganancias, era una persona que tenía muchos contactos, muy respetado, una persona muy reconocida en su pueblo, en su ciudad. Es decir, en Siria era el hombre más importante a nivel guerra, a nivel ejército. El rey lo consideraba como la persona más necesaria en el reino. Llega un momento que se levanta en la mañana y mirándose en aquel tiempo frente a aquellos espejos que eran metálicos, observa una mancha en su rostro, en su cuerpo. Cuando él ve que esa mancha ya estaba todos los días, él comienza a verificar, llama a doctores, se hace un estudio y ya se dan cuenta de que eso se está esparciendo. ¿Y qué es el diagnóstico que recibe? El diagnóstico que recibe es lepra. Tener lepra en aquel tiempo era terrible, como ahora también por ahí hay leprosarios. Pero en aquel tiempo la lepra era algo terrible, era algo que me dividía, que me separaba, porque comenzaba luego con manchas blancas, luego comenzaba en algo que iba progresando, iba evolucionando.
se caían las uñas de las manos, de los pies. Comenzabas con problemas donde las extremidades se caían, es decir, amputaciones, se aflojaban los dientes porque se achican las mandíbulas y comenzaba a carcomer de tal manera el ser humano que perdía absolutamente todo y moría de esa manera. De todo es que lo aislaba a una persona, tenían que ser sacados fuera de la ciudad. No podían compartir con sus seres queridos, ya no podían trabajar, ya no podían llevar adelante la vida y los sueños que tenían. Entonces ese hombre de repente se encuentra en ese estado, que tenía un montón de amigos, que tenía un montón de contactos, que tenía médicos amigos, que tenía todo lo que a él pensaba que era necesario. Pero no había nadie que le pudiera dar una mano. Era como aquel diagnóstico que a veces uno recibe y que creemos que es totalmente, que no se puede sanar, que es irreversible. Y ahí nos damos cuenta entonces de que no tenemos recursos, de que lo que hayamos podido lograr en la vida, de que aquellas cosas que consideramos que fueron ganancia no nos alcanzan tampoco. Y me doy cuenta entonces de cuán pobre soy, de que lo único que me puede ayudar a mí es Dios, y es su poder, y es su presencia. Pero ¿cómo hago cuando yo estoy luchando constantemente con un gran enemigo que está actuando en mí? Con algo que yo creo que ha sido ganancia en mi vida, pero que se llama soberbia, que se llama orgullo, que se llama altivez. Que cuando alguien me viene a decir algo que yo necesito, inmediatamente me pongo una postura tal que digo, no, yo no estoy de acuerdo con esto. Yo no creo que sea así. Y hay un endurecimiento tal en mi vida, por distintas situaciones que hayamos vivido, ya sea porque me hayan engañado, porque me hayan usado, por lo que fuese. Pero a veces adquirimos posturas que son tan dañinas, como decía recién, que las transformamos en ganancia nuestra, porque decimos, esto es mío, y sobre esto yo me voy a parar, y sobre esto voy a caminar. Pero esto me trae grandes pérdidas a mí. Y este hombre se llamaba Naamán, y era un hombre que, como les decía, vivía en Siria. Y llega un momento donde en su casa él tenía una nena, es decir, una chica aproximadamente unos 15 años, que era esclava. Es decir, la había tomado del pueblo de Israel, porque Siria había ganado muchas batallas a los israelitas, y entre esas personas que se había llevado para su casa para que le sirviera junto a su esposa, era una chica, una nena. Y esta nena, fíjense qué interesante, esta chica le dice a la esposa de Naamán, mire, hay una persona en Israel, hay una persona, un profeta, que le puede ayudar y que puede ayudarle para que pueda ser sano su esposo. Entonces la esposa le comenta y le dice, mirá, me acaba de decir la chica de que en Israel hay una persona que te puede ayudar. Significaba que él tenía que ir a Israel. Eran enemigos. Significaba de que tenía que ir a ver al rey para pedirle permiso e ir a ver al profeta. Significaba que él tenía que humillarse para reconocer de que solamente esa persona le podía ayudar. Y así fue, para no hacerlo muy largo, que él le pide una carta al rey y se va a la tierra de Israel, con su caballo, con sus carros y con gran parte de sus ejércitos. Cuando llega allí a Israel, dice la Biblia que después de pasar por el palacio del rey, le dicen que se vaya a la casa del profeta Eliseo. Bien, cuando llega a la casa del profeta Eliseo, este hombre, Naamán, el soldado tan importante, el general del ejército, llega y se para frente a la casa de Eliseo, sobre su caballo, parado allí en su carro con toda la gente. Y Eliseo, que era profeta, sabía muy bien para lo cual él venía. Sabía que estaba enfermo. ¿Saben por qué? Porque Dios conoce la situación de nuestro corazón. Él sabe cómo hoy estoy. Él sabe cómo estás vos. Él sabe cuál es tu necesidad. Él sabe cuál es tu diagnóstico. Él sabe. Él conoce todo, por eso es Dios. Y Dios se movía a través del profeta Eliseo. Entonces, cuando llega Naamán y se para frente a la casa del profeta, el profeta Eliseo le dice a uno de los siervos, andá y decirle a este señor que tiene que irse al río Jordán, que está acá nomás, y se tiene que zambullir 7 veces. Si él se zambulle 7 veces,
será completamente sano. Bueno, sale el siervo y le dice, oh señor, señor Naamán, principal del ejército, dice acá el profeta de que usted se vaya, vio, por acá, derechito nomás, que se baje del carro, se baje del caballo y usted se pueda zambullir 7 veces en el río Jordán. Bien, cuando el general del ejército recibe esta noticia, se enojó de tal manera, pero de tal manera que dijo, ¿pero qué se cree este? ¿No se da cuenta que yo soy Naamán? Yo pensaba que él iba a salir, que me iba a saludar, que iba a orar por mí, que iba a poner su mano sobre mis llagas, sobre mi enfermedad, que me iba a dar un lugar en su casa, que me iba a hacer bajar, que me iba a recibir de otra manera. ¿Cómo puede ser? ¿No se ha dado cuenta quién soy yo? Yo soy Naamán. Yo soy jefe del ejército sirio. ¿Y saben qué pasó con Naamán? Muy enojado y parado sobre su postura, sobre su opinión, siguió arriba del carro y se volvió enojado, dando la vuelta para su tierra en Siria, volviéndose leproso. Y esto no es todo, sino que iba, dice, costeando el río Jordán. El río Jordán era donde él se tenía que zambullir, yendo en el camino enojado, muy enojado. ¿Por qué muy enojado? ¿Saben por qué muy enojado? Porque nuestra altivez y nuestra soberbia no nos permiten aceptar los planes y las formas de Dios, es decir, los modos de Dios. Nosotros le pedimos a Dios que haga lo que yo quiero que haga y como yo quiero que Él lo haga. Cuando de repente yo soy confrontado con algo distinto, porque Dios piensa distinto a vos y a mí, pero Dios quiere la bendición para mi vida. Él quiere bendecirme, Él quiere bendecirte. Es más, en su voluntad, Él también quiere sanarte, pero lo quiere hacer a su manera, en sus formas. Él no quiere sanarte arriba de tu caballo, porque tu caballo es donde vos te afirmaste, es tu ganancia, es tu postura, es lo que lograste en la vida, es mi ganancia. Recordad, hay ganancias que traen pérdidas. ¿Sabes por qué? No nos queremos bajar del caballo. No nos queremos bajar de nuestra postura, de nuestro enojo, de nuestra situación, de estas cosas que yo no entiendo por qué me pasan en la vida. Entonces me planto y mucho más me agarro de mi carro y digo, yo me voy a volver. Y de repente, y era algo que iba a seguir evolucionando en su vida. E iba a llegar a su casa y leproso. Y cuando llegara allá iba a ser aislado e iba a quedar solo. Porque la soberbia nos aísla de tal manera, la altivez de nuestro corazón, que luego pasamos a ser las personas más solas del universo. Nuestras ganancias y aquellas cosas que creemos que han sido las mayores ganancias de nuestra vida, nos han separado de las personas que más nos han amado. Y habiendo tenido una oportunidad de haber armado una familia, de haber adquirido algo, lo hemos perdido por nuestras ganancias. Muchas de nuestras ganancias traen pérdidas. Muchas de ellas traen pérdidas. Pérdidas que nos hacen justamente perder y echar por la borda aquellos planes de Dios para nuestra vida. Y seguía en el carro. Vamos de vuelta con Naamán. Y cuando está allí en el carro dice, los ríos que tenemos nosotros en Siria son mucho más lindos que este Jordán. El Jordán era un río sucio, el agua turbia, mucho barro, mucho lodo. Y él pensaba de que eso no era digno para él. ¿Saben por qué? Porque muchas veces consideramos que muchas cosas de la Biblia son absurdas. Nosotros cuestionamos muchas cosas de la Biblia. Y hasta decimos, no estoy de acuerdo con esto. ¿Por qué en el Jordán? Si lo puedo hacer en aquel río. Y entonces ocurre algo muy interesante. ¿Y qué es lo que pasa? Me pierdo bendiciones de Dios porque yo creo que hay cosas mejores para mí. ¿Qué es lo que le dijo Dios a través del profeta? Zambullite en el Jordán. Si te zambullís 7 veces serás sano. Pero él seguía en su postura. Es decir, que nosotros pensamos y creemos que son mucho mejores que la palabra de Dios. Lo que él había recibido era una palabra. Lo que hoy vos y yo estamos recibiendo es una palabra. ¿Una palabra de quién? Una palabra de Dios. Una palabra escrita. Un mensaje que no pasa de moda. El mundo pasará con todas sus costumbres, dice Dios, pero mi palabra no pasará. Lo que pasa es que es un libro al cual nosotros no le damos la importancia que tiene que tener.
Él recibió una palabra. Naamán recibió una palabra. ¿Cuál fue la palabra que necesitaba? Zambullite en el río Jordán y será sano. ¿Para qué había ido Naamán a la casa de Eliseo? Para ser sano, porque tenía lepra. Le dijeron lo que tenía que hacer para ser sano y se enojó. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Vivimos enfermos porque no nos dicen lo que queremos oír. Vivimos mal porque estamos en una postura de tanta religiosidad. Oh no, yo soy de esta iglesia, yo soy de aquella iglesia. Escuchen bien, Dios no busca camisetas, Dios busca gente que pueda hacer su voluntad. Dios está buscando gente que se zambulla en su palabra. Continúa y sigue en el carro. Y seguía enojado. Hasta que uno de sus soldados le dice, con mucho respeto, si usted me permite, le hago una pregunta, le dice uno de los soldados. Si el profeta le hubiese dicho a usted que hubiese sacrificado 100 animales, que tuviese que haber pagado tanto dinero, que hubiese entregado su casa, que hubiese entregado tantas cosas, ¿no lo hubiese hecho para ser sano? Pero si él le dijo simplemente que se zambulliera, ¿por qué no lo hace? ¿Saben de qué habla esto? Que nosotros le hacemos las cosas a Dios más difíciles. Dios es un Dios sencillo. Dios lo único que necesita es nuestra obediencia. Nuestra obediencia. No necesita más. No necesita dinero. No necesita propiedades. Porque Él es el dueño de todo. Es más, aún nuestras propiedades o lo que tenemos no nos alcanza para poder hacer un montón de cosas. ¿Por qué? Nuestras ganancias no nos alcanzan. Pasan a ser pérdidas cuando realmente necesitamos algo importante. Y entonces, en ese momento, Naamán, cuando recibe esta palabra de este soldado, recapacita y se da cuenta de que su postura, sus ganancias, lo estaban llevando a ser cada vez una persona más pobre. ¿Y qué hace? Decide obedecer. Dice la Biblia que se bajó del carro, del caballo, del carruaje, que es algo que nos cuesta a todos, ¿no? Bajarnos del carro, bajarnos del caballo nos cuesta mucho a nosotros, porque bajarnos del caballo es perder poder, es perder postura, es perder un montón de cosas sobre las cuales nos hemos estado afirmando. Pero la pregunta es, ¿la forma en la cual nos hemos estado moviendo nos ha servido? ¿La forma en la cual hemos estado viviendo ha sido ganancia? ¿Lo que yo vengo haciendo en la vida realmente me sirve? ¿He sido un hombre bendecido, una mujer bendecida? Sí, no. No nos podemos engañar. Yo por ahí puedo llegar a decir, no, pero en mi corazón y en lo más profundo de mi ser, yo sé lo que realmente he perdido. ¿Por qué lo he perdido? Por considerar que mi postura era la postura correcta, es ganancia para mí. Pablo dijo, ¿cuántas cosas para mí eran ganancia? Ahora las considero como pérdida por el amor a Cristo o por amor en Cristo Jesús. ¿Qué ocurre con Naamán? Y esto es maravilloso. Usted dice, bueno, continuemos con la historia porque está buena. ¿Qué es lo que hizo? Se bajó del caballo. Se bajó de su carruaje. El principal del ejército. El hombre victorioso, pero que estaba enfermo. Y comenzó a zambullirse en el Jordán. Y se zambulló una vez. Y salía todavía con su piel enferma. Y se zambulló otra vez. Y los soldados lo veían con su piel enferma. Y seguramente que no ha faltado otro que le diga, pero una vez más, continúe, continúe. Y se volvía a zambullir. Y salía, pero salía con su piel enferma. Y esto habla de la perseverancia. Esto habla de creerle a Dios, porque creemos que es una estupidez. ¿Cuántas veces nos han dicho, voy a orar por vos? Y decimos, sí. O Dios va a hacer algo con vos. Dios va a hacer esta... Y nosotros decimos, sí, seguramente con Dios. Enojados con Dios, porque Dios me quitó esto, porque Dios no nos quita nada. Siempre Dios nos va a dar lo mejor. Nosotros somos los que seguimos parados sobre nuestra ganancia, pensamientos y posturas que le echan la culpa a Dios y que nos llevan a perder mucho más de Dios. Vamos, le dicen, siga, continúe. La cuarta vez, y salía todavía con su piel manchada. Y así quinta, sexta vez. ¿Qué tal si él en la sexta vez hubiese dicho, ya basta, no quiero saber más nada, esto es una tontera, se han olvidado de mí o se han burlado de mí? Dios no se burla de nosotros. Dios prueba nuestra fe. Dios le había dado una palabra de fe. Si él la tomaba
iba a ser sano. Si él la descartaba, seguiría siendo enfermo. ¿Saben por qué seguimos enfermos? Porque hemos empezado a buscar a Dios de alguna manera, pero luego nos subimos nuevamente al carro y al carro diciendo, no, esto es una tontera. Asistir a una iglesia, a mí no me hace falta. Estar todos los domingos en la misa, a mí no me hace falta. ¿Sabes por qué? Porque seguís considerando tu pensamiento como ganancia y lo demás no sirve. Pero ¿cómo estás? Y faltaba la última vez. Y ahí falta un soldado que le dice, una vez más, jefe, una vez más. Dios le dijo 7 veces, 7 veces. Y entonces Naamán se zambulle, el sirio, en el río Jordán, todo sucio, lleno de barro, que prueba también a ver hasta qué punto estamos nosotros sumisos para poder aceptar la voluntad de Dios. Y cuando sale la 7ª vez, dice la Biblia que su piel era nueva como la piel de un bebé, completamente sana, completamente sano. Y allí se aplaudieron, y allí lo felicitaron. Y este hombre que no quería bajarse de su caballo, este hombre que iba a perder su familia, este hombre que iba a volverse a Siria leproso, fue un hombre totalmente restablecido por Dios. La pregunta que es, ¿el agua de Jordán, el barro de Jordán, fue lo que lo sanó? No. Dios no necesita agua para sanarnos. Dios no necesita un poco de barro para sanarme. Dios necesita que yo le crea a Él. ¿Por qué fue él sano? Porque le creyó a Dios. Porque lo que para él era ganancia, es decir, su carro, su caballo y todo lo que había logrado, su postura, su altivez, su soberbia, lo dejó de lado y dijo, esto es pérdida para mí. Yo voy a obedecer a Dios. Y entonces allí se produjo el milagro en la vida de un hombre que le iba a perder todo. No queda allí la historia. ¿Qué hace este hombre? Este hombre se sube de vuelta a su caballo, se viste, alegría, contento, y se vuelve a la casa del profeta. Y allí cuando llega a la casa del profeta, dice la Biblia que salió Eliseo, y allí lo recibió, y allí se baja Naamán y lo saluda. Y seguramente se tienen que haber saludado y abrazado de acuerdo a la cultura en la época. Y allí Eliseo lo bendice, y a Naamán le agradece y le dice, de aquí en adelante yo voy a servir a este Dios, aún estando en Siria, yo voy a servir porque fue Dios el que me sanó. Y en un momento entonces este hombre tenía más de $1.200.000 en oro y monedas que llevaba como una ofrenda para Eliseo. Y Eliseo le dijo, no voy a recibir nada de usted. No voy a recibir nada. Dios lo sanó. Entonces, de la gloria y el agradecimiento al Señor. Esto habla de la necesidad de volver a Dios. De no solamente recibir un milagro, sino seguir buscando a Dios. De tener una relación con el Señor. Esto habla de buscar su palabra, de llevar otra clase de vida. Hoy, en el mundo, hay muchos reyes, muchos presidentes y muchas naciones que son potentes, que se han enriquecido y que creen de que esas ganancias son las que lo van a mantener en pie. Ninguna nación se ha podido mantener en pie frente a esto. ¿Saben por qué? Porque Dios lo permitió para que se den cuenta de que nuestras ganancias han sido pérdidas y seguirán siendo pérdidas. La única ganancia que yo puedo tener hoy como hombre es la bendición de Dios. Mi esposa, mi familia, mi madre, mi padre. Y si ya no los tengo, como por ejemplo mi papá, que ya no está y que se fue joven a la presencia del Señor, no me enojé con él, sino que entendí que fue la voluntad de Dios. Porque Él me lo regaló a mí en su tiempo y entonces me permitió disfrutarlo tanto tiempo. No puedo ser egoísta en formas de pensar. Dios siempre actuará correctamente. Debo de renunciar a muchas cosas que creo que son ganancias, pero me están separando de lo mejor, que es la voluntad de Dios. Me están separando de lo que más amo y de aquello que más me ama a mí. La verdad es que Naamán se volvió y llegó a Siria. Y su esposa lo vio sano, sus hijos también. ¿Saben de qué habla esto?
que la mayor ganancia que un ser humano puede tener es la relación íntima y sana con la familia. Lo demás queda en un segundo lugar. La pregunta hoy es, ¿cuáles son tus ganancias? ¿Dónde tenés hoy tu fe? ¿Sobre qué te estás apoyando? Todo aquello en lo cual te estés apoyando para llegar a Dios no te va a permitir llegar a Dios. ¿Por qué? Porque nos apoyamos en lo que hemos logrado y en lo que soy. Para llegar a Dios no necesito apoyarme en nada, simplemente postrarme y entregarle mi vida, mi corazón. Las personas que se siguen apoyando en algo nunca confiarán en el Señor completamente. Dios ha permitido algo en este tiempo para que el mundo recapacite que la mayor ganancia es su presencia. Dios va a sanar, Dios va a levantar a muchas personas, Dios va a hacer muchas cosas en nuestra vida. Y yo te invito que allí en tu casa, donde estás, allí si me estás viendo, y perdón por haber sido tan extenso, pero no podía dejar de compartirte esta palabra, puedas recibir a Jesucristo en tu corazón y que puedas reconocer y pedirle perdón a Dios. Si has puesto muchas cosas por ganancia, lo que has logrado, esto es mío, esto lo heredé, esto lo tengo, eso es pasajero. Y aunque sirve para vivir, para bendecir a otros, para poder ayudar, eso no es la verdadera ganancia. La ganancia más grande que un ser humano puede tener es a Jesucristo en su corazón y es una vida eterna. Es decir, cuando muero, tener la seguridad de que yo voy a estar con Él. ¿Cuánto tiempo voy a vivir? Yo no lo sé. Pero yo sí puedo tomar la decisión de cómo voy a vivir. Y he decidido vivir una vida de ganancia. ¿Cómo? Teniendo a Cristo en mi corazón. Hacer que Él sea el Señor de mi vida, de mi familia. Y yo quiero invitarte allí donde estás, que hagas conmigo una oración. ¿Cuál? Que puedas recibir la mayor ganancia. No es una lotería, no es un bingo, porque eso también se va y eso se evapora. La ganancia más grande es la presencia de Dios en tu vida. Y allí donde estás, si estás en tu cama enfermo, o estás en un hospital, o estás en tu casa, donde estés, yo te puedo asegurar hoy que allí donde estás, si haces esta oración conmigo, Jesucristo entrará en tu corazón, en tu vida, en tu familia, y serás un hombre rico, una persona rica, no por lo que hayas podido lograr en la vida, sino por tener a Cristo ahora en tu corazón, en tu familia. Y Dios te va a restaurar y tocará tus órganos, tocará tu mente, tocará tu corazón, bendecirá tu familia, bendecirá a tus hijos. Enseñale a tus hijos a ser ricos en Dios, porque todo lo demás se va a evaporar. En todo este tiempo, muchas personas estaban preocupadas por perder todo lo que lograron en la vida. Y claro que con mucho esfuerzo lo hemos hecho. Pero la realidad es que eso no es riqueza. Riqueza es lo que es eterno. Riqueza es lo que permanece. Y lo único que permanece es la palabra de Dios con todas sus promesas. Y si Dios quiere darme algo más, me lo dará. Si Dios me quiere dar una casa, bienvenida sea. Pero sé que eso no es ser rico. Te invito a que allí en tu lugar hagas conmigo esta oración. Señor Jesús, yo hoy reconozco riquezas que me han hecho pobre, que hay ganancias que han sido pérdida para mí. Te pido perdón por mi orgullo, por mi soberbia y por posturas tan equivocadas. Reconozco que me cuesta entender muchas cosas, pero una cosa entendí hoy: no quiero volverme leproso, no quiero pegar la vuelta leproso, no quiero seguir enfermo, no quiero seguir triste o afligido. Hoy, Señor, tomo esta palabra como aquel sirio que te creyó, me humillo, me bajo de mi carruaje, me bajo de mi postura independiente, me bajo de mi orgullo para recibirte y zambullirme en tu presencia, en tu palabra, y que tu presencia traiga riqueza a mi matrimonio, traiga paz a mi familia, traiga bendición a mis hijos,
traigas sanidad a mi madre, a mi padre, a mis abuelos. Señor, te necesito. Yo sé que estás en tu casa y hay una lucha interior en muchas personas que están allí. Pero estás en tu casa o estás en el hospital y me estás escuchando. No permitas que nada te robe la bendición. Allí donde estás vos y Dios ahora. Allí donde estás, humíllate, porque Dios trae sanidad, porque Dios trae bendición. Dios se lleva tristezas. Hay personas que están tristes, afligidas. Dios trae ahora paz, mucha paz. Y yo, en el nombre de Jesús, declaro bendición en tu familia, en tu casa, en tu salud, en tus órganos, en tu mente, en el nombre de Jesús. Yo bendigo tu vida, declaro sanidad y te declaro una persona rica con Cristo Jesús como tu Señor. Amén. Dios te bendiga y felicitaciones, porque estoy seguro de que has recibido a Cristo como Señor y Salvador. Estoy seguro que te bajaste de caballo. Estoy seguro de que te bajaste de tu carro. Estoy seguro de que no te quedaste en la sexta zambullida, sino que en la séptima te tiraste también. Y entonces prepárate para recibir la gran riqueza del Señor para tu vida. Dios te bendiga, declaramos bendición sobre tu familia y será hasta la próxima reunión. Muchas bendiciones.